Buenas noches. Iniciamos la sesión pública del Pleno de este tribunal. Por favor, secretario general, haga constar el quórum y infórmenos de los asuntos a tratar. Con todo gusto. Buenas noches, magistradas, señores magistrados. Se hace constar, magistrado presidente, que además de ustedes están presentes el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Percons y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el Pleno, existe quórum para sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Pueblos, 325, 326, segundo párrafo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, así como por los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del Reglamento Interior de este Tribunal. Se hace el reconocimiento que fue retirado de los asuntos a tratar el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TEP-A-125/2019, motivo por el cual los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 recursos de apelación cuyas claves de identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hicieron de conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal y en la página de internet. Estos son los asuntos a tratar, magistrado presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, a su consideración el orden del día. Perdón, secretario, ¿cuántos asuntos a consideración? 7, ¿no? Porque retiramos uno. Sí, retiramos uno. Lo que pasa es que los dos del magistrado Adrián van sueltos, que se acumulan en sentencia, entonces en total serían 8 asuntos. Claro. Eran 9. No. Perdón, ¿cuál es el que va acumulado? El acumulado sería 182 y 183. ¿Me podría leer la lista, por favor? Sí, claro. Uno por uno. Sí. El primer expediente sería era el 125 que se está retirando. Sí. Luego tenemos la apelación 135 de la magistrada Norma Angélica, la apelación 136 del magistrado Adrián, la apelación 145 del magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Percons, la apelación 146 del magistrado Adrián, la apelación 158 de la magistrada Norma Angélica, la apelación 182 del magistrado Adrián, la apelación 183 del magistrado Adrián, y también había un aviso complementario de la apelación 086-2018 del magistrado Adrián. Ok, es que esa no la tenía. Muchas gracias. Si están de acuerdo, magistrada y magistrado, por favor les pediría que se manifestaran de manera económica levantando la mano. Se aprueba, secretario. Por favor, secretario instructor Luis David Benítez Taboada, nos cuenta con los asuntos que presenta el magistrado Adrián ante este pleno. Buenas noches. Con su autorización, señores y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia de la apelación identificada con la clave TEP-A-086/2018, interpuesta por Mario Tello Poles en su calidad de ex candidato independiente a presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en contra de diversos hechos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla. En el proyecto se propone sobreseer el presente asunto toda vez que ha quedado sin materia. Lo anterior es así debido a que este asunto ha sido materia de análisis de fondo por parte de las autoridades, todas ellas electorales y todas ellas superiores jerárquicas a este ente local jurisdiccional. En su momento, el actor planteó ante este tribunal vía apelación 2 agravios generales: la omisión de la debida notificación de los acuerdos y resoluciones emitidos por el Instituto Nacional Electoral en los que se le vincula como responsable de irregularidades por las actividades de ingresos y gastos de los candidatos en el proceso electoral ordinario local 2017-2018, y que la aplicación de multas que le impuso el INE eran excesivas y violatorias del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer de sustento legal, dada la imposibilidad económica del apelante para solventarlas. Por cuanto al primer agravio señaló como responsables al Consejo General y a la Unidad Técnica de Fiscalización,
ambos del Instituto Nacional Electoral, por haber emitido las multas que se le imponen, así como al Consejo General del Instituto Electoral del Estado y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla por ser las ejecutoras de las sanciones fijadas. Cabe señalar que mediante acuerdo plenario de este organismo jurisdiccional de 25 de enero del presente año, se determinó que lo conducente era no emitir pronunciamiento respecto de los actos atribuibles al Instituto Electoral del Estado ni a la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, pues estos agravios eran vinculantes de la secuela procesal derivados de los acuerdos nacionales, ello a efecto de no propiciar el incremento de instancias, resoluciones contradictorias, obstaculizar o hacer imposible la ejecución de las sentencias. En consecuencia, se acordó el envío de esta experiencia a la Sala Regional Especializada y que luego de analizarla determinó el reenvío en razón de materia a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, quien se pronunció sobre el fondo del asunto, siendo que a su vez fue recurrida por el propio apelante dicho fallo ante la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinó que el recurso de reconsideración era extemporáneo. Entonces, al haberse pronunciado todas las autoridades electorales en la materia y todas ellas de carácter jurisdiccional electoral respecto al fondo del presente asunto y que han emitido decisiones precisas, claras e indubitables sobre los agravios planteados por el apelante, es que para esta ponencia se han colmado los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada. En el proyecto, puesto a su consideración, se toma como referencia la jurisprudencia 12 de 2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro cosa juzgada, elementos para su eficacia refleja. Con lo anterior se reconoce que la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, evitando que se emiten criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión. Es por lo anterior que se propone al Pleno sobreseer el presente asunto, toda vez que ha quedado sin materia que resolver por parte de ese tribunal. Continúo dando cuenta con el proyecto de sentencia de recurso de apelación 136 del presente año, promovido por Juan Pérez Pérez, por su propio derecho, quien se ostenta como indígena náhuatl y juez de paz electo de la comunidad indígena de la resolución. En primer término, se establece que el presente asunto fue tratado con perspectiva intercultural, toda vez que el promovente se autoescribe como indígena. Sin embargo, las cuestiones que se pongan a consideración de los organismos jurisdiccionales electorales locales deben ser relativas a la vulneración de los derechos político-electorales de los integrantes de esas comunidades indígenas, siendo estos votar, ser votado y de asociación y afiliación, así como los directamente relacionados con estos, con base en los artículos 30, 34, 35 fracción primera y 36 fracción tercera, 115 primer párrafo fracción primera, 116 segundo párrafo fracción primera, párrafo segundo y fracción cuarta inciso A, así como 122 párrafos cuarto y sexto, apartado C, base primera, fracción primera de la Constitución Federal. Conforme al contenido de los escritos presentados ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los regidores del Ayuntamiento de Puebla, el 22 de mayo y el 17 de junio respectivamente, se desprende que la intención del actor es que el Honorable Tribunal Superior de Justicia le otorgue el nombramiento como juez de paz de la Junta Auxiliar, ya que fue quien resultó electo mediante los usos y costumbres de dicha comunidad. Ello, pues el recurrente estima que al tratarse de una comunidad indígena, le resulta aplicable el marco constitucional y convencional descrito para asumir el control de sus instituciones, forma de vida y desarrollo económico. De ahí que también invoque la violación del derecho de autodeterminación, autogobierno y autonomía indígena de la Junta Auxiliar al no ser reconocido como juez de paz. Sentado en lo anterior, la ponencia estima que el asunto en estudio no tiene relación directa sobre la violación a algún derecho político electoral de la comunidad indígena de la Junta Auxiliar de la Resurrección. Por tanto, está impedido para resolverlo en cuanto al fondo del mismo, pues no es competente para conocer respecto a la designación de los jueces de paz. Lo anterior es así, toda vez que de acuerdo al marco normativo aplicable se desprende lo siguiente. La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 215, establece que la justicia municipal se ejercerá por los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y plazos que establezcan, además de dicha ley, las disposiciones legales aplicables. Por otra parte, la fracción 28ª del artículo 78 de la propia Ley Orgánica Municipal instituye como atribución de los ayuntamientos la de proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la terna correspondiente para la designación de jueces menores y de paz, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en su artículo 68, determina que los jueces de paz serán nombrados por el Consejo de la Judicatura a propuesta interna del Cabildo Municipal de aquellos lugares donde van a ejercer su jurisdicción y durarán en su cargo 3 años,
pudiendo ser propuestos en terna para un periodo igual. Es por lo anterior que esta ponencia considera que no se puede estudiar ni favorecer la pretensión del actor, ya que por una parte se queja de la omisión del ayuntamiento de no reconocerlo como juez de paz, pero este solo envía una terna y quien materializa el nombramiento lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, al ser quien elige entre las propuestas al juez de paz, así como también el hecho de que existe un nombramiento de juez de paz de la Junta Auxiliar de la Resurrección vigente por el periodo del 16 de enero de 2018 al 15 de enero de 2021, el cual obra en autos en copia certificada, documental pública con pleno valor probatorio conforme al artículo 358 del Código Electoral. De ahí que no existe una vulneración a derecho político electoral alguno, toda vez que el nombramiento del juez de paz no es cargo de elección popular, sino es una atribución que se le confiere al Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, lo cual se constata con la copia certificada de los últimos 5 nombramientos de los jueces de paz de la Junta Auxiliar de la Resurrección, de donde se desprende que desde el trienio de 1999 a 2002 se ha seguido un procedimiento para designar al juez de paz mediante el sistema establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por el de usos y costumbres, los cuales obran también en copia certificada dentro del expediente. Este tribunal estima que al no existir una vulneración a los derechos político-electorales del actor, no es posible conocer de fondo lo solicitado por el mismo, así como ese organismo jurisdiccional no cuenta con la competencia para estudiar un acto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, pues el actor pretende que se revoque el nombramiento vigente para que les sea expedido un nombramiento nuevo a su favor, lo cual, como ya se estableció, no es competencia de este tribunal. Por lo que se propone declarar la incompetencia para conocer sobre la cuestión planteada, así como no existe vía para este organismo jurisdiccional pueda conocer el presente asunto. De ahí que se dejan a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía idónea. Procedo a dar cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de los recursos de apelación 145 y 146 del presente año, promovidos por los ciudadanos Leoncio Huerta González y Blanca Estela Sánchez Rodríguez, en contra de las presuntas omisiones de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional de resolver los juicios de inconformidad que presentaron en contra de la cancelación de la Asamblea Municipal de Yehuantepec, en que se dirigirían las propuestas para integrar el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla. Del contenido de los autos que integran los expedientes, se evidencia la hipótesis prevista en el artículo 369 en relación con el artículo 372, fracción segunda del mismo ordenamiento, consistente en que el acto impugnado ha quedado sin materia, lo que imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la materia planteada. A lo anterior, sirve de sustento la jurisprudencia 34/2002 de rubro improcedencia. El mero hecho de quedarse en materia del procedimiento actualiza la causa. De los escritos iniciales de los recursos, se advierte que el planteamiento fundamental de las quejas expuestas por los actores consiste en las supuestas omisiones por parte de la Comisión de Justicia en resolver los juicios de inconformidad presentados el 26 de agosto, respecto a la cancelación de la Asamblea Municipal de Yehuantepec, en que se elegirían las propuestas para integrar el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Puebla. Con lo anterior queda planteada y definida la litis en el presente asunto. Sin embargo, si bien es cierto que los primeros presupuestos procesales han sido satisfechos para dar inicio y trámite a la procedencia de los presentes medios de impugnación, lo cierto es también que en el devenir de la sustanciación de los mismos sobrevino la causal de desobedecimiento establecida en la fracción segunda del artículo 372 del Código Local, es decir, que ha dejado sin materia el estudio de fondo de los asuntos. Esto es así, ya que en el informe circunstanciado de la Comisión de Justicia se acompañó copia certificada de la resolución emitida el 11 de septiembre de 2019 dentro del juicio de inconformidad CJ/GIN/192-2019 y acumulado, así como certificaciones de las cédulas de notificación de retiro, documentales públicas con pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 358 y 359 del Código Local, dejando de esta forma insubsistente dicho acto reclamado e imposibilitando este órgano jurisdiccional para continuar sustanciando el presente asunto al dejarlo sin materia. En razón de lo anterior, al haber quedado sin materia los recursos de apelación en que se actúa, lo procedente, conforme a derecho, como se adelantó, es desechar las demandas respectivas, toda vez que se actualiza una de las causales previstas para el sobreseimiento de un recurso, como es la contenida en la fracción segunda del artículo 362, en relación con la fracción octava del universo 369 del Código Local, lo que ocurrió antes de la admisión del medio de impugnación, por lo que resultaría ocioso para este tribunal el estudio de fondo de los presentes asuntos.
Finalmente, procedo a dar cuenta con el proyecto de sentencia de los recursos de apelación 182 y 183 del presente año, promovidos por los representantes de las planillas El Círculo y Contreras por Zaragoza, en contra del acuerdo CG-AC-048-19 del Consejo General del Distrito Electoral del Estado, por el que aprobó el número y la lista de ubicación de los centros de votación y sus respectivas mesas receptoras de votación a instalar. En primer lugar, del estudio de los medios de impugnación se desprende identidad del acto impugnado y la autoridad responsable, por lo que se propone la acumulación del recurso de apelación identificado con la clave TEPA 183 al diverso TEPA 182/2019, toda vez que fue el primero que se recibió ante esta autoridad. Así, en el expediente TEPA 182/2019, la planilla del Círculo esgrime como agravios en síntesis los siguientes: la falta de fundamentación y motivación y legalidad del acuerdo CG-AC-048/19, la falta de coordinación para llevar a cabo los recorridos para la ubicación de los centros de votación, la falta de convocatoria del actor a la sesión en la que se aprobó el acuerdo impugnado, y por su parte la planilla Contreras por Zaragoza hace valer como motivos de agravio en el expediente TEPA 183/2019 los siguientes: que la autoridad ejecutora del acuerdo no consideró que la información contenida en él era primordial para que su representada estuviera en condiciones de obtener la estructura representativa que necesita en los centros de votación y sus mesas receptoras respectivas, y registrarla en tiempo y forma, ya que el mismo le fue notificado quedando menos de 31 horas para que venciera el término para el registro de la mencionada estructura, dejando en completo estado de indefensión y sin elementos para complementar el mencionado registro, por lo que el acuerdo le fue notificado a su representada contrariamente al derecho y a los principios de legalidad y certeza. Que el acuerdo impugnado, al autorizar solo 9 representantes generales, siendo 130 casillas, es contrario a lo establecido en la fracción segunda del artículo 253 del Código Local, que establece que se puede acreditar un representante general por cada 10 casillas, por lo que tendrían que ser 13 representantes generales y no 9, violando así los principios de legalidad y certeza. Que la autoridad que ejecutó el acuerdo impugnado al conformar o designar los centros de votación no tomó en consideración los tiempos y distancias que deben desplazarse los ciudadanos para ejercer su voto en los mismos, ocasionando que la ciudadanía no vote o que se movilice a la misma, motivándola con dinero, violando así los principios de legalidad y certeza. En relación a los agravios referentes a la falta de fundamentación y motivación y legalidad del acuerdo CG-AC-48/19, esta ponencia estima que el mencionado agravio es infundado por las razones siguientes. De las actuaciones que integran el expediente, se observa que el Consejo General fundó y motivó de manera adecuada el acuerdo, advirtiéndose además que no se contraviene lo preceptuado en el artículo 249 del Código Local, puesto que para la ubicación de las mesas receptoras de votación se tomó en cuenta el procedimiento indicado en los artículos del 64 al 70 de los lineamientos, señalando que para llegar a la mejor propuesta de ubicación de los centros de votación y sus mesas receptoras, la Dirección de Organización Electoral del Instituto realizó el análisis de los lugares donde se instalaron dichos órganos en el proceso plebiscitario para la renovación de las juntas auxiliares inmediato anterior, así como de los lugares donde se instalaron las casillas en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 y en el proceso electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla. Elaboró una proyección de mesas receptoras básicas y contiguas conforme a las estadísticas del padrón electoral y lista nominal generados por la Dirección de Educación Cívica para la determinación de áreas de responsabilidad electoral para el proceso plebiscitario 2019 y diseñó rutas electorales, además de que los actores no acompañan material probatorio para demostrar cuáles son las mesas receptoras que no cumplen con los requisitos del artículo 249 del Código Local. Por otra parte, lo aducido por los actores no afecta el principio de legalidad, pues en el anexo del dictamen, el cual forma parte del acuerdo hoy impugnado, consistente en la proyección de mesas receptoras a instalar, se establece que en cada sección electoral, por cada 750 electores o fracción, se instalará una mesa, y en caso de ser 2 o más, se colocarán mesas contiguas y se dividirá el listado nominal en orden alfabético, por lo que lo dicho por el actor es infundado, ya que es evidente que se respetó lo establecido en los lineamientos y en el Código Local. Finalmente, es un hecho conocido por este tribunal que el 14 de octubre, mediante el acuerdo CG-AC-39/19, se determinaron las secciones electorales que se encuentran en la demarcación territorial de las juntas auxiliares, incluyendo la de Ignacio Zaragoza,
en donde se señalaron de manera exhaustiva los elementos que se tomaron en cuenta para determinar las secciones electorales y se sustenta el estudio en base a toda la cartografía electoral correspondiente a la Junta Auxiliar, así como todas las autoridades que formaron parte de tal tarea, siendo impugnado ante ese tribunal, entre otros, por integrantes de la planilla del Círculo, y resuelto en el expediente TEP-A-160/2019 y acumulados el 6 de noviembre, sentencia que no es impugnada y en consecuencia ha quedado firme. Por lo que hace el agravio relativo a la falta de coordinación para llevar a cabo recorridos para la ubicación de centros de votación, la consulta también considera el agravio como infundado por las razones siguientes. Se estima que el actor de la autoridad responsable se apegó a lo estipulado por el Código Local y el artículo 67 de los lineamientos, donde no se observa la obligación o potestad de vigilar el desarrollo del procedimiento de ubicación de casillas por parte de las planillas, además de que las fechas en las que fueron los recorridos aún no se otorgaba registro en ninguna planilla, siendo esta una tarea de la autoridad que organiza el proceso electivo y no tiene la obligación de solicitar el acompañamiento de los representantes a tales recorridos, pues la normativa señala que una vez que se declare el inicio del proceso plebiscitario y dentro de la etapa de preparación del plebiscito, el personal operativo de la Dirección de Organización Electoral iniciará con los recorridos en la demarcación territorial de la Junta Auxiliar, con la finalidad de actualizar la información obtenida en campo, misma que será centrada en el sistema de captura, motivo por el cual el presente agravio es infundado. En relación al agravio consistente en la falta de convocatoria de los actores a la sesión en que se aprobó el acuerdo impugnado y su indebida notificación, a juicio del ponente se propone declarar el presente agravio como infundado, dadas las siguientes consideraciones. Contrario a lo manifestado por el representante de la planilla del Círculo, en autos consta que los acuerdos señalados se aprobaron el 31 de octubre de la presente anualidad, siendo que por medio del acuerdo CG-AC-045/19 se otorgó el registro de las planillas a ahora actoras, por lo que no contaban con el derecho a voz ante el Consejo General, así como también que el Instituto realizó la notificación a todos los representantes de las planillas el mismo día, es decir, el 4 de noviembre. Por otra parte, el 1 de noviembre, las representaciones de las planillas que continúan su registro recibieron capacitación respecto del procedimiento de acreditación de sus representantes ante los centros de votación y sus mesas receptoras respectivas. Y en la misma fecha, por correo electrónico, recibieron el listado de dichos órganos, con la finalidad de que contaran con la información necesaria para realizar el registro de sus representantes. Por lo que no le asiste la razón al actor, ya que hasta el 31 de octubre los representantes de las planillas ante el Consejo General obtuvieron tal personalidad y el Instituto desde esa fecha les hizo saber los listados de la ubicación de los centros de votación y de las mesas receptoras. Y si bien efectivamente se les notificó el acuerdo el 4 de noviembre, lo cierto es que los actores, desde los lineamientos y la convocatoria, conocían el proceso a seguir para registrar representantes ante los centros de votación y mesas receptoras. De ahí que no se haya vulnerado el derecho de audiencia de los actores, pues la acreditación como representante fue el mismo día en que se aprobaron los acuerdos, por lo que no existía la obligación de ser convocados para la aprobación de los mismos. Sin embargo, ello no afectó sus derechos, pues la responsable les hizo del conocimiento tales acuerdos al obtener el registro como planillas, por lo que es evidente que el Instituto siempre se ha pegado al principio de publicidad y les ha informado de todo lo que se relaciona con el proceso. Asimismo, en autos se desprenden copias certificadas de los oficios IEE-DPPP-0315-19 e IEE-DPPP-324-19, signados por la directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, ambos del 31 de octubre, mediante el cual dicha dirección les hizo saber a los representantes de las planillas El Círculo y Contreras por Zaragoza que se impartiría una capacitación respecto a la acreditación de representantes ante centros de votación y mesas receptoras el 1 de noviembre, así como mediante oficios IEE-SE-476-19 e IEE-SE-485-19, el secretario ejecutivo del Instituto citó a los actores a una mesa de trabajo, la cual se llevaría a cabo el 4 de noviembre. Mismos cobran también en copia certificada, documentales públicos con pleno valor probatorio. Por otra parte, por medio de los oficios IEE-DPPP-0327-19 y 0336-19, la directora de Prerrogativas y Partidos Políticos les notificó el 1 de noviembre dichos oficios, así como el memorándum IEE-DOE-601-19 y su anexo respectivo mediante correo electrónico,
dirigido a las direcciones electrónicas que los representantes de las planillas del Círculo y Contreras por Zaragoza señalaron para recibir notificaciones y sus escritos de solicitud de registro de 15 y 16 de octubre respectivamente, con la finalidad de que contaran con la información necesaria y se encontraran en la posibilidad de acreditar a sus representantes propietarios y suplentes ante los procesos de votación y mesas receptoras, procedimiento a realizarse el 4 y 5 de noviembre. Con base en lo anterior, el 4 de noviembre, los representantes de las planillas del Círculo y Contreras por Zaragoza estuvieron presentes en la mesa de trabajo, que se realizó con la finalidad de que las y los representantes tuvieran derecho de audiencia a efecto de que expusieran sus dudas y opiniones respecto de los actos que se desarrollen en los comicios. De autos también constan copias certificadas de los oficios IE, diagonal pre-2637, diagonal 19, IE pre-2638, diagonal 19, IE pre-2639, diagonal 19, IE pre-2640, diagonal 19, mediante los cuales se les hizo la notificación a las planillas contendientes del acuerdo hoy impugnado, siendo realizadas el 4 de noviembre, documentales públicas con pleno valor probatorio. Por lo que es claro que todas las planillas registradas estuvieron en igualdad de circunstancias, por lo que no se puso en riesgo la equidad de la contienda. Finalmente, respecto al agravio consistente en que el acuerdo impugnado, al autorizar solo 9 representantes generales, siendo 130 casillas, es contrario a lo establecido en la fracción segunda del artículo 253 del Código Local, que establece que se puede acreditar un representante general por cada 10 casillas, por lo que tendrían que ser 13 representantes generales y 9, violando así los principios de legalidad y certeza. La ponencia lo considera infundado en razón de lo siguiente. Como ya ha quedado establecido, el 31 de mayo fueron aprobados los lineamientos, de los que se desprende el artículo 86, el cual establece lo siguiente. Cada planilla, a través de su representante acreditado ante el Consejo General, podrá acreditar un representante general, propietario y suplente por cada centro de votación. Asimismo, la planilla podrá acreditar un representante propietario y suplente ante cada mesa receptora. Por lo anterior, se infiere que el actuar del responsable fue pegado a la normativa aplicable, toda vez que, tal y como lo señala el representante de la planilla Contreras por Zaragoza, se instalaron 9 centros de votación y 130 mesas receptoras, por lo que al autorizar el registro de 9 representantes generales, es decir, uno por cada centro de votación, el Instituto actuó con apego al principio de legalidad. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo CP/AC-048, diagonal 19 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, juez David. Magistrada y magistrado, a consideración, los proyectos se cuentan. Adelante, magistrado. Buenas noches, tardes. Me voy a referir al recurso de apelación 136 del presente año. En el proyecto de sentencia se observó la perspectiva intercultural, toda vez que el actor se autoadscribe como indígena y señala que mediante asamblea comunitaria se elige primeramente a las autoridades que integrarán la presidencia de la Junta Auxiliar. Posteriormente, una vez que las referidas autoridades entran formalmente en sus funciones de sus respectivos cargos, de acuerdo con el sistema normativo interno, convocan a una asamblea general comunitaria para elegir al nuevo juez de paz que fungirá como tal por 3 años. Por lo que una vez electo el juez de paz, se informa a las autoridades correspondientes, es decir, al ayuntamiento, el cual lo reconoce mediante sesión de cabildo, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura para que se expida el nombramiento respectivo. Por lo anterior, se realizó un requerimiento al Poder Judicial del Estado a través del Ayuntamiento de Puebla para que informara de los últimos 5 nombramientos de juez de paz que realizó la Junta Auxiliar de la Resurrección, motivo por el cual informó que estos se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y la del Poder Judicial del Estado, y no conforme a lo manifestado por el actor, a quien se le dio vista con dicho informe y no demostró lo contrario. Por todo lo anterior, se propone declinar competencia al no advertir violación a los derechos político-electorales del actor, así como tampoco se observa una vulneración
al derecho de autogobierno, pues este está protegido por nuestra Constitución y por ende por este tribunal. Sin embargo, tal derecho no es absoluto y este se encuentra ilimitado de acuerdo a lo siguiente. El reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución de la soberanía nacional y menos aún la creación de otro Estado dentro del Estado mexicano, sino que tal derecho debe leerse de manera armónica con el contenido de los artículos 40 y 41 constitucional. Del artículo 40 se define la forma de Estado y de gobierno mexicano, estableciéndose que se trata de una república representativa, democrática y federal. Y en cuanto a esta última característica, se señala que estará compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia ley fundamental. Así, la libertad y soberanía de las entidades que forman parte de la federación deben entenderse limitadas a su interior, pues tales entidades deben atender en todo momento al Pacto Federal, toda vez que su integración a la federación se sustente en los principios que la propia ley fundamental contiene. Por tanto, la unión de los estados en una federación, si bien presupone autonomía en su régimen interior, lo cierto es que también presupone unicidad constitucional, ya que tal autonomía no puede rebasar o contravenir la ley fundamental, tal como lo refiere el primer párrafo del artículo 41, transcrito, y en donde se indica que las constituciones de los estados en ningún momento podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. De ahí la clara restricción que establece el texto constitucional: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, pues el acatamiento al principio de unidad e indivisibilidad nacional se estableció como un límite al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la unidad nacional. Es decir, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica su independencia política, tampoco su soberanía, sino solo la posibilidad de elegir libremente su propia situación dentro del Estado mexicano. Todo lo anterior es conforme a la tesis establecida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro Derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Respecto del proyecto 182 y su acumulado 183, que presento al Pleno, se estudiaron diversos agravios, los cuales se proponen que son infundados. Sin embargo, referiré mi intervención al agravio central, es decir, a la falta de fundamentación y motivación del acuerdo CG-AC-048-19, al constituir 130 casillas de 55 secciones en 9 centros de votación y la falta de un mapa de ubicación y de conformación de las secciones electorales que integran el centro de votación, así como su difícil acceso a estos. Si bien es cierto que la falta de fundamentación y motivación se actualiza cuando en un acto o resolución la autoridad responsable invoca algún precepto legal, pero no es aplicable al caso concreto, así como también cuando expresa las razones particulares que lo llevaron a tomar determinada decisión, pero son discordantes con el contenido de la norma jurídica aplicable. Lo cierto es que en el presente asunto no se actualiza tal figura,
pues el acuerdo impugnado está basado en el lineamiento del Instituto Electoral del Estado para la organización de plebiscitos para la renovación de juntas auxiliares en el Estado de Puebla, ordenados por las autoridades jurisdiccionales competentes, aprobado el 31 de mayo, el cual no fue impugnado. Mismo que, en su capítulo 5, señala el procedimiento para la ubicación de los centros de votación. De ahí que si bien el actor se duele de que el Consejo General fundó y motivó de manera inadecuada el acuerdo, puesto que para la ubicación de las mesas receptoras de votación se tomó en cuenta el procedimiento indicado en los artículos del 64 y 70 de dicho lineamiento, señalando que para llegar a la mejor propuesta de ubicación de los centros de votación y sus mesas receptoras respectivas, la Dirección de Organización Electoral del Instituto realizó el análisis de los lugares donde se instalaron dichos órganos en el proceso plebiscitario para la renovación de las juntas auxiliares inmediato anterior. Se elaboró una proyección de mesas receptoras básicas y contiguas conforme a las estadísticas del padrón electoral y lista nominal generados por la Dirección de Educación Cívica para la determinación de áreas de responsabilidad electoral para el proceso plebiscitario 2019 y diseñó rutas electorales. De igual forma, como se dijo en la cuenta, es un hecho conocido por este tribunal el 14 de octubre, mediante el acuerdo CG diagonal AC-039 diagonal 19, se determinaron las secciones electorales que se encuentran en la demarcación territorial de las juntas auxiliares, incluyendo la de Ignacio Zaragoza, en donde se señalaron de manera exhaustiva los elementos que se tomaron en cuenta para determinar las secciones electorales y se sustenta el estudio en base en toda la cartografía electoral correspondiente a la Junta Auxiliar, así como todas las autoridades que formaron parte de tal tarea, siendo impugnado ante este tribunal, entre otros, por integrantes de la planilla El Círculo y resuelto en el expediente TEP-A-160-2019 y acumulados el 6 de noviembre, sentencia que no fue impugnada y en consecuencia ha quedado firme. Finalmente, me permito hacer un llamado al personal del Instituto Electoral del Estado, a los integrantes de las planillas y a la ciudadanía participante en el proceso extraordinario de renovación de las juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, Santa María Moyotzingo y de San Luis de Malacayuca, el cual se desarrollará el próximo domingo 1 de diciembre, siendo este el primer proceso de colaboración directa entre tales juntas auxiliares y el Instituto Electoral del Estado, para que dicho proceso se lleve a cabo de forma apegada a la normativa aplicable y con estricto respeto a los principios rectores de la materia electoral, buscando en todo momento proteger y fomentar la democracia. Es todo, señores. Muchas gracias, magistrado. Magistrado. Sí, presidente, gracias. En primer lugar, quiero referirme al expediente 136-2019. Ya el magistrado Perdomo ha retomado algunos elementos que, en lugar de repeticiones, no realizaré nuevamente. Y lo que sí quiero explicar y reconocer el esfuerzo de todos los integrantes de la ponencia del magistrado, al ponente, pero también de los integrantes de este tribunal, de los magistrados que integramos el pleno de este tribunal, y que sepan que en un primer momento siempre revisamos si somos competentes para conocer un asunto, ¿no? Y derivado de ello es que analizamos el fondo del asunto o declinamos competencia. Y en este asunto pareciera que conocemos una parte de la impugnación
y concluimos declinando nuestra competencia. Y como lo explica también el ponente, tiene que ver con una perspectiva intercultural, porque el medio de impugnación se presenta aduciendo que la parte actora es indígena y que, derivado de una selección por usos y costumbres, es que considera debe ser reconocido como el juez de paz de una determinada comunidad. Y de entrada señaló como autoridad responsable al ayuntamiento por no haber reconocido en su concepto pues el gane que la cantidad de votos que daban el gane que presuntamente tuvo. Como acertadamente lo dice el magistrado ponente, lo cierto es que, y lo dijo en la cuenta, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los jueces de paz son nombrados por el Consejo de la Judicatura del Estado. Y esto da como consecuencia que, al menos para ese tipo de cargos, no se puede atender a los usos y costumbres de una determinada comunidad. Es decir, lo único en lo que sí tenía facultad de ayuntamiento era remitir la terna al Consejo para que éste a su vez determinara la idoneidad del perfil dentro de las tres propuestas y determinar quién sería el que ejercería el cargo de juez de paz. Después de requerimientos que se realizan es que se llega a la conclusión de que pues, no tenemos competencia para conocer porque realmente no se trata de un proceso electivo de los constitucionalmente reconocidos y de los que por sistemas normativos también están reconocidos, pues esta figura del juez de paz. O sea, la realidad es que no entra ni en uno ni en otro. Y pues todo esto deviene en que pues advertimos después de estos requerimientos pues que no es competencia de nosotros para decantarnos respecto al fondo del asunto. Hay asuntos que los desechamientos son fáciles, pero hay otros en donde hay que estudiar un poco más para poder determinar esta competencia. Entonces, en mi reconocimiento a las tres ponencias, a los señores magistrados, al ponente del proyecto, porque no era una declinación de competencia fácil. Y bueno, con relación al 182 y 183, efectivamente es la primera vez en toda la historia de las elecciones, de los procesos plebiscitarios de las juntas auxiliares, que el Instituto Electoral tendrá una participación dentro de los mismos. Y yo también me uno al exhorto que realiza el magistrado Rodríguez Perdomo, pero también les quiero decir que si todo esto no se conduce bajo los cauces o si algún actor no considera que se respetó la voluntad popular, pues aquí estamos, aquí está este tribunal para dirimir las controversias que se susciten. Ojalá no las haya, por supuesto, derivado de que todos los contendientes queden conformes, pero si no es así, está este tribunal, está este órgano autónomo de control constitucional para tutelar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos. Eso es todo, presidente. Gracias, magistrada. Yo también me voy a referir al expediente de apelación 136 concretamente. Básicamente, para tocar tres puntos, y ahora sí espero ser lo más breve posible, casi nunca lo logro, pero trataré de hacerlo. A ver, el tema es ciertamente que la parte actora se adscribe como indígena en una junta auxiliar que no se ha considerado que sea de carácter indígena, ni en las resoluciones previas de la que conoció este tribunal en la apelación 132, ni tampoco en que conoció como consecuencia de ello la propia sala regional, en donde aplicó la norma, las porciones normativas del 225, 2006 y 228 de la Ley Orgánica Municipal, y determinó que quien debería de conocer de la organización de la elección tendría que ser el Instituto Electoral del Estado y no el Ayuntamiento, cuestión que ya también nos hemos pronunciado de manera oficial y además también extraoficial como una cuestión idónea para la organización de este tipo de procesos
plebiscitarios, que no son otra cosa más que procesos electivos popularmente, y por tanto deben de ser conocidos y organizados por un órgano de carácter autónomo para no poder tener ahí un conflicto de intereses de juez y parte del propio ayuntamiento. En fin, no está acreditado que esa comunidad o toda esa comunidad sea indígena. Entonces, esta cuestión de la autoadscripción indígena de los actores, da mucho de qué hablar y de estudiar todavía, y por eso cobra mayor relevancia también el estudio de la ponencia del magistrado Adrián en ese sentido. No es fácil poder desentrañar si le asiste la razón con base en una perspectiva intercultural o no. Sin embargo, los criterios, incluso jurisprudenciales, que nos obligan, que nos vinculan, van en el sentido de que cuando haya una laguna, un vacío en el conocimiento de si eso no es, pues tenemos que preservar esta autoadscripción como una maximización de los derechos de comunidades o de integrantes de comunidades, o que se dicen de integrantes de comunidades que tienen características de corte indígena por la asimetría histórica que han venido presentando, considerando también que somos un país, una nación de corte pluricultural, pluriétnico, y eso es lo que nos da la riqueza necesaria para poder conformarnos precisamente como nación. Es la riqueza cultural y política inclusive también, esta voluntad del principio de soberanía en nuestro país. Eso es por una parte. Por la otra, tiene que ver el estudio del asunto con que si es o no es competencia de carácter electoral y como consecuencia nosotros entrarle al fondo del asunto. Pareciera que el proyecto en alguna parte sí le entra al fondo del asunto, pero es porque se nos hace necesario que se haga la aclaración de por qué no es una competencia de nosotros al autoascribirse como indígena. Más allá de lo que determine la ley orgánica municipal y por supuesto la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, en cuanto a la forma en la que se realicen los nombramientos de los jueces, aunque sean jueces menores o jueces de paz, y no porque la importancia de estos funcionarios judiciales sea eso, sea menor, sino que tiene que ver con la cuantía o tiene que ver con la naturaleza, inclusive la materia de los asuntos que están ahí planteados. Y esa es la designación, pero evidentemente pues todos los juzgadores tienen una importancia fundamental en el, digamos, funcionamiento del equilibrio de los poderes que conforman, de las funciones que conforman el poder público. Y aquí es donde yo fundamento esto. El magistrado Adrián, el ponente del proyecto, hace un estudio muy preciso, muy puntual, con relación a que independientemente de que pudiera acreditarse o no la pertenencia indígena de la parte actora y la obligación que tenemos de juzgar con perspectiva intercultural y de aplicar incluso medidas de acciones afirmativas para poder proteger y equilibrar esta asimetría histórica. Lo cierto es que cualquiera de estas acciones no puede chocar o no puede ir en contra de todo un sistema que la propia Constitución establece. Porque esa es la forma de organización política que deriva precisamente de la voluntad ciudadana, de la mayoría, al ser una democracia de corte mayoritario, en una organización de carácter federal, en una república, y que bueno, pues esa es la forma en que nos hemos dado los mexicanos y las mexicanas nuestra organización política y así ha venido funcionando. Y bajo ese tenor, la premisa es el equilibrio de los poderes públicos. Y bajo la tesis tradicional de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la forma en la que tales autoridades o representantes de cada uno de esos poderes accede a los cargos públicos, me parece que es el tema central en este asunto. A últimas fechas, en las últimas épocas, por alguna razón, se ha dado la tendencia, si no oficial, y cada vez se hace un poquito más oficial,
de tratar de legitimar o buscar legitimar la acción y la permanencia de los integrantes del Poder Judicial bajo un criterio de aceptación ciudadana o popular. Esto no puede suceder, esto no puede seguir sucediendo, porque lo que legitima a los integrantes del Poder Judicial no es la aprobación ciudadana. Lo que legitima a los integrantes del Poder Judicial en cualquiera de sus posiciones, ¿no? Desde los ministros de la Corte, magistrados de circuito, los jueces de distrito, ¿no? Del área federal, evidentemente también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en la sala superior, en sus salas regionales, en el caso del fuero común, los magistrados de los poderes judiciales, del Poder Judicial de cada uno de los estados, los jueces que lo integran, los magistrados de los tribunales electorales locales. No es la aprobación ciudadana, perdonen. Si nosotros vamos a esa tesis, pudiéramos estar de verdad lastimando o poniendo en riesgo lo que significa la independencia y la autonomía del propio Poder Judicial. Esto no es nuevo. De hecho, diversos tratadistas ya se han decantado por ese aspecto. Y concretamente me quiero referir a una parte de un artículo que se denomina Las fuentes de legitimidad de la jurisdicción, que es autoría del tratadista Luigi Ferrajoli. Él habla en una parte de este tratado sobre democracia y consenso, funciones de gobierno y funciones de garantía. Y nos dice que según un punto de vista muy difundido en el sentido común, la fuente de legitimidad de los poderes públicos residiría esencialmente en el consenso popular. Se trata de una tesis bastante insidiosa que, si es asumida de forma crítica, puede servir para apoyar las más desastrosas involuciones totalitarias. Ciertamente, el consenso es la principal fuente de legitimidad democrática de las funciones políticas de gobierno, pero no es la fuente de legitimidad de todas las decisiones ni legislativas ni gubernativas, y evidentemente no es la fuente de legitimidad de todas las demás funciones públicas. No es, sobre todo, la única fuente de legitimidad de las funciones políticas de gobierno, ni sirve para legitimar cualquier decisión política. Ningún consenso mayoritario, ni siquiera por unanimidad de los consensos, puede legitimar en la democracia constitucional decisiones contrarias a la Constitución. Esa es la novedad del constitucionalismo democrático, inaugurado en Europa con las constituciones rígidas de la segunda posguerra. Se comprende desde entonces que el consenso, del cual incluso los regímenes fascistas se habían aprovechado y a través del que había conquistado el poder con medios legales, no garantiza el hecho de la supervivencia de la democracia. Por eso es que fueron diseñadas por esas nuevas constituciones la que podemos llamar esfera de lo indecible. ¿De lo indecible qué? Es decir, la lesión o la restricción de los derechos de libertad sobre los que ninguna mayoría puede legítimamente decidir, y de lo indecible que no, es decir, de la satisfacción de los derechos sociales sobre los que ninguna mayoría puede dejar de decidir. Solamente lo que queda fuera de esa esfera es, desde entonces, la esfera de lo decible, o sea, de las decisiones legítimas a través de la representación política o del consenso popular. El consenso no es, por tanto, suficiente para legitimar cualquier decisión, ni siquiera de los poderes políticos de gobierno, cuyo ejercicio encuentra límites y vínculos establecidos en los derechos fundamentales. El fundamento axiológico de tales derechos, por otro lado, no reside de hecho en el consenso mayoritario, que es una condición de su efectividad, pero no de su legitimidad. Justamente porque no son, y ni siquiera es legítimo pretender que sean, compartidos políticamente por todos. Estos derechos se estipulan jurídicamente en garantía de todos, incluso contra las mayorías contingentes.
Su legitimidad, a diferencia de la legitimidad de la legislación ordinaria, es por tanto prepolítica. Reside en el hecho, no ya de ser queridos por todos ni de garantizar a todos, reside en una palabra, en la igualdad como cláusula del pacto social de convivencia. Este es el sentido, con frecuencia incomprendido, de su universalidad, que no se refiere a un improbable e inexigible consenso universal, sino a la universalidad de sus titulares, es decir, el hecho de que tales derechos, al contrario de lo que sucede con los derechos patrimoniales, son atribuidos por todos. Por tanto, el consenso es la fuente de legitimidad democrática de las funciones políticas de gobierno, pero solamente dentro de los límites y con los vínculos establecidos por las constituciones. Pero no es, y llego hacia la segunda tesis avanzada, sigue diciendo Ferrarioli, al inicio, la fuente de la legitimidad de otras funciones públicas. Y no lo es en particular de esa clásica función de garantía que es la función judicial. Esta diversidad de fuentes de legitimidad del Poder Judicial y más en general de las instituciones de garantía respecto a la de los poderes políticos está conectada con su distinta naturaleza, la cual justifica su separación y su independencia. Quiero decirles que hay países en donde sí los jueces, sí, los representantes del Poder Judicial son electos a través de consenso popular, es decir, a través de... No es el caso de nuestro país. En nuestro país esa forma de designación de los representantes de los poderes judiciales no está establecida bajo un sistema de elección popular. Y contrario a lo que ha venido sucediendo con una última tendencia, y además varios actores políticos así se han decantado, de que debería de ser a través del consenso popular, yo estaría en desacuerdo con esa propuesta. Básicamente les voy a citar el ejemplo de Italia. La elección popular de los jueces y de los ministros públicos es una propuesta reciente. Este libro tiene 50 años, pero, o 20, por la Liga del Norte. Provocaría la más, y el problema de eso es que lo que dice Ferrarioli, yo coincido con ellos, que la elección de los jueces lo que provocaría es una máxima politización de la jurisdicción. Tendríamos jueces de derecha, de centro y de izquierda, en contraste con la lógica del Estado de derecho. Por el contrario, el sentido de la frase siempre habrá un juez en Berlín implica que debe haber siempre un juez capaz por su independencia de absolver al ciudadano ante la falta de pruebas de su culpabilidad, incluso cuando el soberano o la mayoría de la opinión pública piden su condena, y de condenarlo en presencia de pruebas cuando los mismos poderes pretenden su absolución. Pues el hecho de que un candidato a ocupar una magistratura o una judicatura tenga que someterse a una elección popular implicaría necesariamente que tuviera que tomar partido por una opción ciudadana para poder ganarse ya no el respeto, sino la aprobación de una eventual mayoría que le permitiera llegar a esa posición. Y necesariamente esa, digamos, toma de partida previa estaría precondicionando, por lo menos, o al menos de manera indiciaria, con un fuerte indicio de parcialidad, ¿no?, algunas, por lo menos simpatías hacia esa mayoría para poder ganarse ese respeto o esa aprobación, lo cual iría en detrimento de uno de los elementos más importantes del Poder Judicial o de los decisores jurisdiccionales, que es la imparcialidad, independientemente de si las partes ocupan o están cubiertas por una aprobación mayoritaria o no lo están. Entonces, ¿cómo se legitima entonces un juez, un magistrado? Pues no por la simpatía o por la aprobación de las mayorías, aunque fueran por unanimidad inclusive. Se legitima con su actuar, con sus decisiones, con su profesionalismo. Y eso es algo que tenemos que entender todos.
porque, les repito, a últimas fechas ha habido una gran tendencia, inclusive desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, de querer legitimar ante la ciudadanía el actuar de los integrantes de los poderes judiciales. Y eso me parece, al menos desde este momento, bajo esta tesitura, sumamente riesgoso. Por eso a mí me parece que el proyecto está muy bien abordado. No se trata de defensa, protección o garantía de derechos político-electorales en ese sentido. Es una decisión de un nombramiento de un integrante de la judicatura, en este caso concreto de un juez de paz, que además está concretamente establecida en la Ley Orgánica Judicial del Estado, que es una facultad exclusiva de la propia judicatura estatal el poder designarlo, bajo una terna que ha sido enviada por el ayuntamiento con las condiciones que la Ley Orgánica Municipal establece en respeto a lo que es la autonomía municipal establecida en el 115 constitucional. Entonces yo celebro también el estudio que se ha hecho en ese sentido y bueno, pues solamente quería referirme a esto. Creo que fui lo más concreto posible, pero no podía decir menos de lo que acabo de decir. Entonces, sí, magistrado, que no hay que perder de vista que actualmente ya hay un nombramiento de un juez de paz nombrado ya por el Poder Judicial, y el nombramiento está vigente hasta el año 2021. Y no fue impugnado. Además, y no fue impugnado, está firme ese nombramiento. Ok, ¿algo más, magistrado? Si no es así, por favor, secretario, tome la votación. Magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera. A favor de los proyectos. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Cardona. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, respecto del recurso de apelación identificado con el número 86 de 2018, se resuelve: primero, queda sin materia y por tanto se sobresee el presente asunto en términos del numeral 5 del presente fallo. Segundo, dese vista con el mismo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado y del Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que hubiera lugar. En cuanto al recurso de apelación identificado con el número 136 de esta anualidad, se resuelve: único, se sobresee el presente recurso de apelación en términos de lo establecido en el numeral 3 de la sentencia correspondiente. Con relación al recurso de apelación identificado con el número 145 de 2019, se resuelve: único, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Leoncio Huerta González, de conformidad con los argumentos vertidos en el numeral 3 de la presente sentencia. Respecto al recurso de apelación identificado con el número 146 de 2019, se resuelve: único, se desecha de plano el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Blanca Estela Sánchez Rodríguez, conforme a los argumentos vertidos en el numeral 3 de la presente resolución. En cuanto a los recursos de apelación acumulados 182 y 183 de 2019, se resuelve: primero, se decreta la acumulación del recurso de apelación identificado con la clave TEP-A-183 de 2019 al diverso TEP-A-182 de 2019. Segundo, se confirma el acuerdo identificado con la clave CG-AC-048-19 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en términos del aludido apartado 7 de esa sentencia. Por favor, secretaria Mariana Pérez Rojas, sírvase dar cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración del Pleno la magistrada Norma Angélica Sandoval. Con su permiso, señora magistrada, magistrados, en primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 135/2019, interpuesto por Cortino Cortés Soriano, quien se autoadscribe como indígena náhuatl, promoviendo en su calidad de presidente auxiliar de la comunidad de Santa María la Alta, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en contra de la omisión del presidente municipal constitucional y cabildo del mencionado municipio de dar respuesta a los escritos presentados el 17 de mayo y 14 de junio de la presente anualidad, en los que solicita la transferencia directa de los recursos y participaciones federales, estatales y fondos especiales que corresponden a la Inspectoría Municipal de la citada comunidad.
Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada en el recurso de apelación de cuenta, la magistrada ponente procedió a analizar si se actualizaba o no alguna causal de improcedencia a que se refiere el contenido del artículo 369 del Código Electoral de Puebla. Ahora bien, la parte actora refiere haber presentado dos escritos, lo cual se corrobora con los sellos de recibido de las autoridades. El primero dirigido al presidente municipal con acuse del 17 de mayo de la presente anualidad y el segundo dirigido al cabildo con acuse del 14 de junio del siguiente. De ambas peticiones se desprende la solicitud del actor consistente en el otorgamiento de recursos económicos de manejo autónomo para la Junta Auxiliar, cuya cantidad además se solicita sea proporcional al número de población en que dicha comunidad habita, del total de los ingresos que recibe el ayuntamiento en partidas federales, estatales y especiales. Al respecto, este tribunal advierte que las responsables manifiestan dentro del contenido de su informe con justificación no haber dado contestación a los escritos del 17 de mayo y 14 de junio presentados por el actor, así como la negativa de las autoridades responsables de transferir de forma directa a la comunidad los recursos económicos a que tiene derecho, por lo que se propone declarar fundado el agravio exprimido por la parte actora. Ahora bien, ante lo fundado del agravio, del análisis de la demanda se advierte que la solicitud de respuesta por parte de la autoridad subyace la petición de transferencia de recursos económicos a la Junta Auxiliar y, por otro lado, del contenido del informe justificado se desprende claramente la negativa de la autoridad de otorgarlos. Derivado de lo anterior, este tribunal se encuentra ante una nueva litis que surge de la sustanciación del expediente y, por tanto, se aboca al estudio de la misma, se aboca al estudio de la misma con la finalidad de proteger y garantizar el derecho del peticionario al acceso efectivo a la justicia electoral. Al respecto, la magistrada ponente estimó procedente dictar una opción declarativa de certeza en favor del incoante respecto a la administración de forma directa los recursos económicos que le corresponden, respetando el marco constitucional y legal aplicable al caso concreto. Para el caso que ahora se analiza, se propone que se realice una consulta previa, informada y de buena fe, dirigida a los integrantes que componen el Pleno de la Autoridad Auxiliar Administrativa de la demarcación territorial en estudio, toda vez que son ellos los que estarían directamente encargados y responsables del recurso transferido. Además, con la finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de esta sentencia, se propone ordenar al ayuntamiento que cada 20 días hábiles informen y remitan las constancias que acrediten las acciones desplegadas en relación con la consulta de mérito. Una vez concluida, deberán remitir dentro de los 3 días siguientes el informe final en la que se asientan los resultados de la misma. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 158/2019, interpuesto por Sebastiana Huerta Santana, autoadscribiéndose como indígena popoloca, en contra de la omisión del juez de paz de la Junta Auxiliar de San Luis de Maracayuca del municipio de Tepanco de López, Puebla, de proveer y resolver la solicitud del 9 de octubre de la presente anualidad. Previo al estudio de fondo del asunto planteado, es importante señalar que del análisis de las constancias que integran el expediente en estudio se desprenden diversas irregularidades graves, tal y como se explica a continuación. En su informe con justificación, la autoridad responsable manifestó que desde el 14 de mayo de 2017 ya no se desempeña como juez de paz. Sin embargo, convocó de buena fe a la Asamblea Comunitaria que refiere el incoante para tratar diversos puntos solicitados por los asambleístas, ya que no hay una autoridad auxiliar que se encargue de ello. En suma, la omisión de la que se duele el integrante fue emitida por Adrián Andrés Melchor Baltasar, quien se ostentó en diversas constancias que integran el expediente de mérito como el juez de paz de la Junta Auxiliar de San Luis de Maracayuca, municipio de Tepanco de López. Sin embargo, dentro del mismo expediente también se encuentran constancias emitidas y remitidas por la persona antes señalada, de cuyo análisis se advierte que al momento de la celebración de la Asamblea Municipal y posteriores al acto, dicha persona ya no se encontraba con el nombramiento de juez de paz. Ahora bien, con la finalidad de allegarse de elementos que dieran mayor certeza ante la contradicción advertida y toda vez que resultaba imperioso determinar en un primer término si la supuesta autoridad a quien se le reclama la omisión del estudio tiene en realidad dicho carácter, la ponente, mediante el proveído del 31 de octubre,
requirió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla diversos informes en los que fuera posible corroborar la vigencia del nombramiento del juez de paz a Adán Andrés Melchor Baltasar. En respuesta a lo anterior, el 12 de noviembre, mediante el oficio CJAUX-040-2019, signado por el secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, resultó indubitable que la omisión que se reclama por parte del impugnante no puede ser atribuida a la supuesta autoridad señalada como responsable, toda vez que el acto de naturaleza electoral cometido por Adán Andrés Melchor Baltasar en la constancia de asambleas del 22 de septiembre de la presente anualidad debe declararse inexistente al no haberse emitido por una persona que no ostentaba el carácter de autoridad competente, es decir, se produce un acto jurídico nulo de origen. Dicho lo anterior, se evidencia la imposibilidad de este Tribunal Electoral de conocer en el fondo, así que se propone declarar la inexistencia del acto reclamado. Y además se propone dar vista al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General, todos ellos de esta entidad federativa, con las constancias correspondientes. Es cuanto. Gracias, magistrado. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, pues me voy a referir, intentaré también de manera muy breve a mis expedientes. Y lo voy a hacer porque son asuntos que creo merecen un poco o mucha de nuestra atención. En primer lugar, referirme al expediente 135. El presidente de la Junta Auxiliar, que se solicita al presidente municipal la transferencia de unos recursos. Y a pesar de que el secretario general, o sea, el presidente, le hizo un requerimiento para la publicitación de una impugnación para el trámite, no se hizo. Se requirió nuevamente, no se hizo. Se requirió nuevamente y no nos dio cumplimiento. Evidentemente, dentro de estos requerimientos que se hizo, bueno, pues iban haciendo los apercibimientos respectivos. Y en la última contestación que nos intenta dar, en un tipo de informe, antes del informe más bien, que nos remite la autoridad responsable, nos dice que no éramos competentes. Y que como no éramos competentes, no le iba a dar trámite a la impugnación. Creo que esta sensibilización y el compromiso que tienen las autoridades, en este caso las presidencias municipales, pues debe ser un poco más de cara a la ciudadanía, a la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos que instan a este tribunal. Y el procedimiento, pues evidentemente está en la ley y debe darse primero o en un primer momento ante la autoridad señalada como responsable. De manera debida se le contestó en un acuerdo que sí había competencia por parte de este tribunal para conocer del medio. Al momento en que da la contestación dentro del informe con justificación, advertimos que él mismo dice que efectivamente no le había contestado a la parte actora que ahora tenemos, pero pues que no le había contestado porque pues no era competente y no tenía derecho, y de alguna manera nos deja ver que pues iba a haber una negativa para esta solicitud que se le había hecho por parte del actor. Y sin embargo, esta parte actora viene a nosotros señalando este tema de que es indígena. Y por esas razones es que en atención al principio que ya ustedes platicaron, que hemos comentado, de interculturalidad, esta perspectiva intercultural, es que en un primer momento, pues lo ordinario hubiera sido que nuestra sentencia solamente tuviera efectos de notificación de esa contestación, porque en sí nada más en un primer instante solamente hablaba de una omisión a la contestación a dos de sus solicitudes. Sin embargo, pues como sabemos, como lo hemos estudiado, lo hemos determinado además, pues tenemos que eliminar cualquier dificultad que encuentren los actores, sobre todo que se autoadscriben como indígenas. Y en ese sentido es que nos encontramos ante esta segunda litis que la secretaria advierte al darnos cuenta.
ante esa negativa es que la propuesta de ustedes aceptar el proyecto será que se haga una consulta a los integrantes de la Junta Auxiliar, porque solamente hay una comunidad dentro de esa Junta Auxiliar, no hay más de una. Entonces, si están conscientes de todas las responsabilidades que tendrían al tener esa transferencia de recursos, además de que será el OPLE, el Instituto Electoral del Estado, quien deberá realizar esa consulta, y también, bueno, pues deberá establecer la propia autoridad a cuáles son los dineros a los que en todo caso tendría derecho, porque como sabemos, bueno, pues hay en el nivel federal, estatal y municipal. Y ese es el primer proyecto que considero es importante, porque tuvimos a San Pablito hace un tiempo, no habíamos vuelto a tener ninguna de estas solicitudes hasta este momento, y ahora no son comunidades indígenas sino presidentes de juntas auxiliares que tienen en la ley orgánica debidamente especificadas sus facultades. Caso contrario al asunto que resolvimos quizás hace dos sesiones del magistrado presidente, en donde quien lo solicitaba era un inspector, pues que no tenía facultades expresas en la norma y tampoco en ningún reglamento. Entonces, pues no se podría determinar cuáles eran esas facultades que iba a desplegar. En este caso, creo o considero que es completamente diferente. No estamos hablando de un inspector quien está solicitando la transferencia de recursos, sino el presidente de una junta auxiliar. Y el segundo asunto al que me quiero referir es al 158 de este año, y que, bueno, ya bastante insuficiente hemos dicho, ¿verdad?, de los jueces de paz, de dónde están sus facultades, de quién es el órgano que los debe nombrar. Y bueno, hemos coincidido en que es el concepto de la Judicatura del Estado, pero aquí pasó algo muy distinto, que no da como consecuencia la incompetencia o la falta de competencia de origen que podríamos tener, y de la que ya hemos hablado, en la que me he referido también. Y esto tiene que ver porque esta persona se hizo un requerimiento al Consejo, al Tribunal Superior de Justicia, y nos informan que actualmente no hay ningún juez de paz. Es decir, nadie está ocupando ese espacio. Y esta persona ejerció facultades, desplegó funciones que daban como resultado, o dieron como resultado, que derivado de una consulta hubiera existido o se hubiera dado la elección de una dirigencia, de una dirigente indígena. Entonces obviamente viene la actora y nos dice: oye, tribunal, es que el juez de paz, que fue la autoridad que desahogó esa consulta, pues no me ha dado mi constancia, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros empezamos a través del informe con justificación y de distintos requerimientos, pues advertimos que quien desahogó esa consulta, en donde esta persona resultó electa, pues no tenía facultades para ello. Lo grave que yo veo, lo diferente que yo veo, es que este presunto juez de paz se ostentó como tal, tiene los sellos, los utiliza, y bueno, también he de reconocer que fue muy sincero. No me gustaría pensar que fue otro adjetivo calificativo, la sinceridad me gusta más, para decirnos ante este tribunal que él no era el juez de paz y que él pues ya no había sido, pero ya no era. Y entonces todo esto dio como resultado pues esta complejidad, o todas estas propuestas de vistas que les estamos sometiendo a su consideración, porque es evidente que no solamente hay una transgresión a la ley orgánica del Poder Judicial, no solamente tampoco a la selección de la persona indígena que viene pidiéndonos ese reconocimiento como representante de su comunidad, sino también pues delitos que deben o deberían ser analizados estudiados por la autoridad competente para ello.
entiendo que lo lógico, ¿verdad?, sería que si no se hizo una sustitución del juez de paz, pues entendiera el juez de paz que era la misma persona. Sin embargo, como específicamente lo acaba de señalar el magistrado Perdomo, los nombramientos son determinados, por tiempos determinados, por años determinados. Esta persona, siendo abogado, sabía perfectamente cuándo iniciaba su mandato y cuándo concluyó. Y el haber desplegado funciones fuera ya del periodo en donde él podía ejercer esas atribuciones que la ley le concedía, pues considero, por decirlo menos, un poco diferente a lo que cualquier funcionario, ¿verdad? Hablábamos, bueno, el magistrado presidente en su breve intervención nos dijo todo este tema de Ferrayoli, nos explicó, ¿verdad?, este sistema también el magistrado Perdomo, cómo se nombran a los jueces, de qué manera, cómo se eligen, y pues aquí vemos quizá un poco de falta de cuidado en el actuar de esta persona. Sí considero importante todas estas medidas que les propongo que adoptemos, porque pues no creo que deba volver a pasar, y menos cuando derivado de una actuación ilegal se generó un nombramiento de una persona indígena en donde sí tendríamos que haber tutelado el derecho, pero no lo podemos hacer porque simple y sencillamente el acto está viciado de una nulidad de origen. Entonces, estas situaciones complejas que creo que nunca las habíamos estudiado, espero que no estudiemos más, al menos no en esta evidencia de que ya no están ejerciendo facultades y lo siguen haciendo, y pues que todos nos conduzcamos a causa de la ley. Gracias, presidente. Ese es el gran problema que tenemos y que enfrentamos al no tener una claridad y certeza de cómo operan los sistemas normativos en aquellas comunidades indígenas. Y aún haciéndolo así, de repente como que hay confusión en los mismos integrantes o en algunos de los integrantes, muy pocos, hay que decirlo, pero pues por esos pocos pagan justos por pecadores, integrantes de esas comunidades de carácter indígena, donde imperan usos y costumbres que creo que ni los integrantes de esas comunidades saben cuáles son. Recientemente hubo una reunión en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, para poder hablar sobre temas de derechos político-electorales de comunidades indígenas, y yo debo de reconocer que en el caso de Oaxaca, también lo tiene Chiapas y otras entidades, pero concretamente Chiapas y Oaxaca pues, además es el que tiene mayor cantidad de comunidades de carácter indígena, ya tienen una sistematización, un compendio de la gran cantidad de comunidades que llevan usos y costumbres, y al menos tienen una guía. El problema es que aquí no hay ninguna guía, y entonces cualquiera que llegue y diga yo soy indígena, pues ya se le tiene que dar por la propia transcripción, y se desarrollan una serie de conductas que bajo el amparo supuesto de usos y costumbres nosotros pretendieran que nosotros se las diéramos como válidas, y no puede ser en todos los casos, porque en una buena parte de ellas choca con lo que significa nuestro sistema jurídico o nuestro orden jurídico, y si no imponemos esa situación y si no lo aclaramos muy preciso, pues vamos a terminar considerando que las conductas que se desarrollan en una determinada comunidad tengan que ser válidas, aunque sean conductas muy parecidas a las que suceden en la comunidad ficticia esta de San Pedro de los Agüeros, de la película de La Ley de Herodes, donde hacen lo que se les pueda ganar bajo el amparo de que así se acostumbra en ese lugar, y no puede ser, porque entonces hay una gran falta de certeza y hay un choque con un orden jurídico
que es precisamente lo que nos permite transitar como sociedad, como integrantes todos de una gran sociedad, de una gran nación, en un orden constitucional y en un orden jurídico razonable para que haya una convivencia sana y un desarrollo integral de todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, más allá de las conductas estas, pues, de repente se pasan de la raya y eso no lo podemos nosotros permitir. Por eso, además de que al advertir nosotros una conducta que va contra la ley, como en el caso concreto de una posible comisión de un delito, nosotros no somos quien para decirlo, pero por eso se está dando lista a la Fiscalía del Estado para que actúe en el marco de sus propias atribuciones. No sé si hay alguna otra intervención, magistrado. Si no es así, por favor, secretario, con la votación. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdón, Con los proyectos. magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera, A favor. magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Con mi consulta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. La apelación, identificado con el número 135 de esta anualidad, se resuelve. Primero, se declara fundable el agravio esgrimido por Fortunato Cortés Soriano en términos de lo establecido en el considerando de mérito. Ay, perdón. En el considerando. Perdón. Nuevamente, primero, se declara fundado el agravio esgrimido por Fortunato Cortés Soriano en términos de lo establecido en el considerando sexto rector del presente fallo. Segundo, este tribunal local considera procedente dictar la acción declarativa de certeza en el sentido de consultar a los integrantes de la Junta Auxiliar de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, el derecho de administración directa de los recursos económicos que le correspondan en términos de lo establecido en el considerando séptimo de la sentencia. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, realice una consulta previa e informada a la Junta Auxiliar en los términos del considerando octavo de la presente resolución, en el entendido de que cada 20 días hábiles deberá informar y remitir las constancias que acrediten las acciones desplegadas en relación con la consulta de mérito. Una vez concluida, deberá remitir dentro de los 3 días siguientes a ese tribunal el informe final en el que se asienten los resultados de la misma. Cuarta, se impone al presidente municipal del ayuntamiento una amonestación pública en términos de lo precisado en el considerando noveno del presente fallo, y de igual forma se exhorta a la autoridad responsable para que en lo sucesivo cumpla con los requerimientos realizados por este tribunal. Quinto, se hace el conocimiento del presidente municipal que de no dar cumplimiento al fallo emitido, se dará vista al Congreso del Estado de Puebla y al Ministerio Público para que realice las medidas señaladas en el considerado octavo rector de esta sentencia. Sexto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal realice los trámites necesarios para el cumplimiento de la presente sentencia, así como en su caso despliegue las acciones necesarias para el auxilio del ayuntamiento. Con relación al recurso de apelación identificado con el número 158 del 2019, se resuelve. Primero, se declara inexistente el acto reclamado por la apelante, ello de conformidad con los argumentos esgrimidos en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se deja sin efectos el punto número 6 del acta de asamblea del 22 de septiembre de la presente anualidad, lo anterior de conformidad con lo esgrimido en el considerando sexto de este fallo. Tercero, se ordena al Cabildo de Tepanco de López, Puebla, realizar las medidas ordenadas en el punto 1 del considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto, en términos de lo ordenado en los puntos 2 y 3 del considerando séptimo de este fallo, se ordena dar vista al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, todos ellos de esta entidad, con las constancias correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 horas con 50 minutos del día que se actúa, se da por concluida la presente sesión.